eso, vamos a darle un chance a todo el mundo, los que quieran hacer una pregunta. Voy a decirles algo fundamental en la formación ideológica de el Che Guevara. Fue alguien que tú mencionaste, pero hay alguien que tú no mencionaste, porque en Guatemala él no era todavía comunista. Hilda Gadea y Nico López. Nico López fue fundamental en eso. Nico López es el cubano que jocosamente le dice Che, y de ahí viene, porque en ese momento le decían Ernesto. El Partido Comunista cubano, Orlando de Cárdenas, que ustedes lo conocían, fue fundamental en la preparación del Yate Grande. Nico López. Orlando no era comunista. No, Orlando de Cárdenas no, pero... Ñico sí. Sí, pero el Che, Camilo Cienfuegos y otros más se hospedaban en casa de Orlando de Cárdenas, junto con Hilda Gadea. Orlando de Cárdenas, muy amigo mío, me contaba que el Che Guevara, todo lo que decía, se lo consultaba a Hilda Gadea. Era su mentora ideológica. Otra cuestión que posiblemente desconozcan, yo lo leí, las dos versiones. En enero de 1959, publica el Che, no sé si fue Cartel o Emia, en una revista, el relato de Alegría del Pío, su primera derrota, su primer combate. Recibe una esquirla de él. Una esquirla. Y se recuesta contra una matica, un plantón de caña, y empieza a recordarse de un libro de un cuento de Robert Louis Stevenson. Sí. Entonces, decide suicidarse. Eso lo escribe él. Ah, eso no sabía. Sin embargo, Faustino Pérez, que está tirando con una pistola ametralladora, le pasa por el lado y le dice: Argentino M, levántate, vamos. Ese mismo relato lo volví a leer yo en la revista Verde Olivo años después, y ya no había Faustino Pérez, ya no había... Claro. Sí existía el cuento de Robert Louis Stevenson, Sí. pero él se sobrepuso, se fue, pero estaba pensando suicidarse cuando lo rescató Faustino Pérez. Ah, bueno. Entonces usted sabe... No, yo escucho. Yo lo escucho. No, yo lo que sí sé es que en casa de mi abuelo Ernesto y mi abuela Celia, de mi padre, había una ley. Todo se podía discutir. O sea, mi abuelo era un patriarca que nació en el 1900, de una familia tradicional argentina. Daba órdenes y todo, pero los criterios se discutían todos en casa. Entonces todo el mundo discutía, se leía muchísimo, y Ernesto se crió leyendo mucho. Pero nunca militó en ningún partido político. Fue antiperonista, importantísimo decirlo, ¿eh? Que el peronismo es una de las cosas, supuestamente, del pueblo, de los descamisados. No, y suma a eso, en el diario del Che, que son sus últimas palabras, no hay una mención en el diario del Che ni de Fidel, ni de sus ideas marxistas, ni de Cuba, ni una mención. Bueno, Hay eso. una persona ahí que quiere hacer una Sí. pregunta. Hay algunos criterios de que la selección del Congo y la selección de Bolivia no fue de Fidel, sino que Fidel sencillamente dejó que se desparrara porque quería salir de eso, sino que él mismo, en su deficiencia, que era monopolio de muchas cosas, escoge los dos escenarios cuales los dos desastrosos. Usted, sin embargo, dice que él escoge Bolivia, al menos de Bolivia usted dice... No, yo no dije que Che había cogido Bolivia. Dije todo lo contrario. Si lo dije, rectifico. No. Bolivia lo escoge, Todo lo contrario quiero decir. lo escoge el Departamento de América y Fidel. Hay quien dice Bolivia. que lo escoge el Che. Yo lo he oído. Si investigas con seriedad, no es así. Y dejo el tema, pero es interesante que lo menciones, ¿no? ¿Tú tienes alguna opinión al respecto? No la tengo. Me remito a lo que ustedes digan, a los hechos históricos, me preceden, y por ende a la bibliografía. Francisco Javier. Roberto, tú tienes una frase, no sé si fue en un libro o un artículo, que dice que Che murió a su manera. Ah, ¿Qué sí. tenía esa frase? ¿Qué tú quisiste decir? Ese es un artículo periodístico cuando fui columnista del diario Lo de las Américas. Es un artículo que hice
para contrarrestar una frase de este sacerdote cubano que ya murió, que simpatizaba mucho con el Che. Y entonces yo hago ese artículo, y el artículo está en mi libro sobre retos del periodismo. Murió a su manera, o sea, murió violentamente, porque el Che, el segundo Che, o sea, el Che cubano, el Che fidelista, fue un che muy duro, muy sangriento, muy abusivo, al margen de ya del voluntarismo. Eso fue lo que quise decir. Murió a su manera, o sea, murió violentamente. O sea, creó violencia y la violencia se lo comió. Bueno, Yolanda. Bueno, una pregunta rápido, porque yo me doy cuenta que estas preguntas son un poco largas. Es la hija de Humberto. Bueno, a ver qué preguntas. Sí, sí. Pero también soy profesora y bueno, tercero vengo a estas conferencias como alumna y esa es mi parte del discurso. Y atrás no estoy leyendo ninguno de los dos libros porque estoy ayudando. Y me encuentro este libro que no es mío, pero está aquí, dice: educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido. Es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente hasta el día en que vive. Es ponerlo a nivel de su tiempo, para que flote sobre él y no dejarlo debajo de su tiempo, con lo que no podrá salir a flote. Es preparar al hombre para la vida. Y eso no lo dije yo, lo dijo José Martí. Entonces yo me tengo que ir porque yo sé que ustedes tienen muchas preguntas, pero un gusto conocerlos y usted también. Gracias, muchas gracias, mucho gusto. Mucho luego. Buenas noches, gracias por la presentación. Me cuesta mucho trabajo escuchar, mucho menos aceptar que el Che tenía un lado humano. Los psicópatas se disfrazan y tienen la capacidad de presentar diferentes fases. Eso es lo que era el Che Guevara, un psicópata, un individuo con un odio visceral hacia la humanidad que ha destruido un país. Y estaba tratando de recordarme las palabras que él dijo alrededor del año 67, unas declaraciones respecto al odio. En Naciones Unidas hizo una... Naciones Unidas, como elemento de lucha que empuja al ser, al individuo, para convertirse en una máquina de violencia. Eso lo caracteriza a él como un psicópata. Eso es todo lo que es. Un individuo que fusiló, que mató, que asesinó, no tiene ningún lado humano. Okay. Bueno, yo por supuesto le acepto eso y lo escucho con mucho respeto. Y creo que para la gente que padeció, por eso digo lo de la humildad cuando vengo aquí, para la gente que padeció ese costado violento, para la gente que tuvo que sufrir ese costado, los parientes de los muertos o los que fueron presos, no solo los muertos, incluso los exiliados. Los que se les quitó todo, los que se los estigmatizó como gente dañina, como burgueses que odiaban a su pueblo y se los echó porque al pueblo habría que darles algo bueno. Creo que tienen toda la razón del mundo en hablar así, no pueden hablar de otra manera. Yo podía odiar también y querer la muerte de Videla, Galtieri y de todos los militares argentinos que causaron tanto terror y dolor en mi familia también, a mi padre que estuvo preso y a otros compañeros muertos. Pero yo creo que lo mejor que pasó es que Videla hubiese muerto en un calabozo con calefacción en invierno y con todas las mantas, para mostrar la diferencia entre nosotros y ellos. Es lo que yo siempre busco, la concordia, no porque yo creo en el perdón solamente cuando lo piden y según qué perdones, pero solamente cuando se pide y cuando se ve un mea culpa, un vía crucis por obtenerlo. No en el caso de ahora de Cuba, que no están pidiéndolo para nada y no se arrepienten de nada. Con respecto a mi tío, debe comprender que provengo de esa familia y conozco anécdotas, como de todos, me imagino, de cualquier ser humano, y anécdotas. Él fue joven, fue niño, y es verdad que no mató cuando niño, y no mató cuando adolescente, y no mató cuando joven. Hubo un momento que comenzó esa parte perturbada y perturbadora también, me imagino, para quienes lo sufrieron. Y yo siempre digo que hay dos Ches que a mí me impactan, y lo digo en el libro. Hay una anécdota cuando él toma el Banco de Cuba, que le dice al que era director en ese momento, con los chicotes puestos arriba de la mesa y rascándose un dedo,
Esa es la parte que me gusta, irreverente, iconoclasta, porque yo fui así mucho tiempo y me interesa además seguirlo siendo, ¿no? Buscar los límites para transgredirlos, buscando algo positivo siempre, no buscando molestar, por molestar. Y la que no me gusta es cuando le dicen, mire, usted tiene 3 caminos, uno es irse, otro es ir preso muchos años y la otra no se la cuento porque que era como, ¿no?, algo más violento. Ese es el Che que no me gusta y ese es el de izquierda general que no me gusta. El extremismo, yo en muchas cosas sigo siendo de la utopía francesa, del socialismo utópico francés, creo en las máximas de la República Francesa, no la soviética, pero no estoy de acuerdo en absoluto en hacer el mismo daño que uno cree que nos han hecho. Lo primero, fusilar, si creemos que la otra persona ha hecho un daño, fusilarlo, aunque sea el culpable, el que más daño hizo, yo tengo que marcar una diferencia humana con esa persona, si no soy la misma cosa. Incluso con la persona más dañina, estoy hablando, no estoy hablando con alguien que no ha hecho nada, con el inocente. Yo no estoy de acuerdo en hacer lo mismo que hace, en convertirme en verdugo de la misma manera que el otro lo fue. Esa es la idea mía y es el punto que hay que preguntarse: ¿por qué la humanidad hemos logrado ir a la luna, a internet, cosas increíbles, parar, violar los procesos de envejecimiento? A mí me hubiese tocado morir a los 10 años. Toda la historia de la humanidad solamente en los últimos 50 años, porque se descubrieron los antibióticos y la penicilina, como yo, como asmático y bronquitis y neumonía, voy a llegar a los 80. Si hemos logrado violar ese ciclo, ¿cómo no podemos lograr violar el ciclo de guerra-paz? Romperlo. Romper, no hace falta más la guerra, no necesitamos más la muerte, no necesitamos más la violencia, el odio del hombre al hombre. Ese es el ciclo interesado siempre de algunos, que no les interesa que lo rompamos, de un y de otro lado, y que a mí me interesa romperlo. Yo quería comentar algo, ¿no? Y por supuesto con enorme respeto al criterio que usted ha emitido. Y lo dejo abierto a la investigación. O sea, en mi investigación, que fueron más de 5 años, créanme, he leído, he tenido el libro de Anderson, el biógrafo americano, me lo leí en inglés, en español, y después lo volví a leer en español, porque quería estar seguro de algunos criterios, ¿no?, que salieron en mi libro. Pero respeto esa tesis, no la comparto. Yo creo que, pero la dejo abierto, y no lo estoy diciendo para polemizar. El Che del diario, el Che abandonado, al final, inclusive la frase que le da título a este libro, valgo más vivo que muerto, cuando él lo agarran preso, que le dice al sargento boliviano, no, yo soy el Che Guevara, no me mate, que valgo más. Eso no es una frase de un psicópata. Pero bueno, dejo eso abierto, no lo pretendo polemizar. Hay una cosa que sí quería decir sobre el amigo que dijo por allá atrás, que me gustaría, que si está ahí, creo que está ahí, cuando habló de Bolivia y de Argentina. Hay un argumento que también lo menciono para que lo investiguen. Cuando el Che le manifiesta a Cuba que quiere ir para Argentina, la respuesta de Cuba fue inmediata, pero inmediata. No puede ser Argentina, porque Fidel le ofrece a Che regresar a La Habana. El Che no quería regresar a La Habana. Eso está en el libro de Abel Pose y en otros libros perfectamente documentado, porque estaba muy disgustado. Pero oigan esto, recientemente nos hemos enterado, eso es público también, de la relación amistosa de Fidel Castro con Videla, el dictador argentino. Y bueno, eso ha salido en la prensa, no lo está diciendo Müller. Y eso explica, Argentina le mandaba carros a Cuba, le daba crédito. Es más, se apoyaron, cosa increíble en la historia. Que esto solo daría un libro. O sea, la relación de Fidel Castro con Videla es interesantísima. Se hicieron préstamos, se vendían carros, se defendían en las comisiones de derechos humanos, se defendían un gobierno con el otro. Como cuando salía un tema de Cuba trataban de que no saliera el tema. Eso en cierto sentido, y esto no lo estoy diciendo por fortalecer mi tesis, pero sí le da cabida a la tesis de que le inventaron una Bolivia que no había posibilidades de triunfar. Ante la negativa de que no dejaban ir a Argentina, él toma Bolivia como un punto para luego saltar en una columna hacia Argentina.
Eso es cierto. Eso se ha escrito, sí. Que Modesto quería hacer un comentario. Después el señor. María. Vamos a ver. A ver. Yo acabo de ver una serie, 10 capítulos, 10 ¿cómo se llama? Episodios, que se llama Narcos, que es la vida de Pablo Escobar. Muy bueno. Pablo Escobar era un niño bueno. Pablo Escobar demostró una ternura con su esposa, con su hijo y con su madre increíble. El problema es el balance de la vida de una persona. No creo que Hitler tampoco matara a nadie cuando niño, ni Stalin. Hay gente que ha levantado la mano para Y yo ayer, da la casualidad que me estaba leyendo la carta al general Máximo Gómez que hizo Martí. Y voy a leer un fragmento aquí. Tal como es admirable el que da su vida por servir a una gran idea, es abominable el que se vale de una gran idea para servir a sus esperanzas personales de gloria o de poder, aunque por ellas exponga la vida. El dar la vida solo constituye un derecho cuando se le da desinteresadamente. Muy bien. Bueno, yo tengo una pregunta para Martín. La voy a hacer porque si no van a seguir los hombres hablando y las mujeres nos vamos a quedar atrás. Y la pregunta es la siguiente. Yo estoy oyendo toda una retórica sobre el pasado y lo que podemos opinar o no y buscar. Pero a mí lo que mucho me interesa en esta conversación es de cara a futuro, en la vida que llevamos, el día de hoy, de todos, los hijos, los primos, los tíos. ¿Y qué es eso de la vida de Martín como persona que le transforma al margen de esta dualidad entre el bueno y el malo y entre cómo tú vives eso, ¿no? Porque yo creo que todo ser humano, todos vivimos ahí como humanos, entre el bien y el mal, entre lo que es bueno para unos pero es malo para otros, en lo que hace feliz a mi esposa pero hace infeliz a mi jefe, ¿no? Y pero ¿cuál es la pregunta? De cómo o sea, ¿qué mensaje tienes tú para nosotros como alguien que ha vivido su propia transformación con esta dualidad? Yo, el mensaje, gracias, muchas gracias, de verdad, por la pregunta. El mensaje, por un lado, era el mensaje que hablo de el único camino es la concordia y lo único que tenemos que buscar como masa social, como masa, es llevarnos bien. Para mí, el único momento histórico en que 5 minutos antes y 5 minutos después el pordiosero más pobre y el acaudalado millonario más rico son la misma cosa es en el momento de votar. Entonces es muy importante la democracia, muy importante mantener las diferencias, todo lo que hagamos para mejorarla es de aquí para arriba, no eliminarla para mejorarla, eso es un desastre. Y todo lo que hagamos entendiendo las diferencias entre nosotros, pudiendo convivir, la diferencia enriquece, la diferencia, la pluralidad enriquece. No enriquece la cosa endogámica de quedarse toda una misma tribu ahí por milenios. Entonces yo aprendí eso y por otro lado, en el plano personal, eso es en el plano social, en el plano personal, buscar el yo siempre, más íntimo, porque es muy importante para ser feliz. Por ejemplo, el Che quería que todos fueran comunistas, que todos fuesen a trabajar, que todos fuesen a la guerra. No, yo, incluso si yo fuese así, yo trataría de hacerlo yo, pero no invitar a nadie. Yo trataría de ser feliz yo, pero no conminando a nadie a ese sistema. Porque en el sistema que yo quiero vivir, yo quiero que tengan cabidas todos, no solamente los que piensan como yo, también los socialistas, también los capitalistas, también los de esto, los lo otro, todos. Y todos pudiendo tener voz y voto, que esto es lo muy importante, no cegando la posibilidad de nadie, porque ahí es donde surgen después los problemas y donde se aprovechan estos mesías que vienen a traer el bien, ¿no? Y creo que hay que buscar, a mí me costó mucho llegar hasta el fondo de mí, casi muero, porque tenía un modo de vida muy marginal, muy de realmente rock and rollero, ¿no? Donde me perdí un poco, pero necesité perderme para encontrarme, necesité quedarme vacío de ataduras para poder salir desde yo mismo, ser yo y no deber nada a nadie y en realidad todo a todos, ¿no? A los seres humanos. Eso es más o menos. Señor, aquí. Esta muchachita. Y vamos a hacer 3 preguntas porque ya tenemos poco tiempo, muy rápidas, por favor. Voy con 2 muy rapiditas. La primera,
Yo creo, y más o menos lo que dijo el caballero, creo, Muchacha vestida de negro. Guevara era Hace rato. un sociópata. A lo que yo supongo que estos casos ocurren en part-time, que un sociópata no va a poner en la calle metiendo un cuchillo primero que agarra. Hay varios detalles. Primero, aunque esto no, yo conozco muchas personas con esta condición y son muy amables, pero el asma tal vez pudo influir sobre él. El otro detalle, la muchacha esa que lo despecha, si a cada chiquita que me despechó a mí, yo me sintiera mal, yo estaría matando gente a diestra y siniestra. Hay un detalle que lo he leído, por si es cierto, y usted tal vez lo sepa. Cuando llega la familia de Guevara a La Habana, en el 59, ¿sabes? Che, Sí, mi padre, mi tía, todo eso. él nos permite que el padre entre a la cabaña. La madre y el hermano entran, pero el padre se tiene que quedar. Sí, fuera. mi padre y tías y mi abuela Celia entraron. Yo no sabía que no había permitido. Mi tío y mi abuelo se llevaban, competían mucho, no se llevaban extremadamente bien, hacían muchas bromas y tal, pero mi tío pensaba que mi abuelo era muy poco serio, que era un saltimbanqui, un Don Juan, y él era como más serio. Se llevaba muy bien con mi abuela. Venga, Guevara, él estaba en Guatemala cuando lo de Jacobo Arbenz. Cuando Jacobo Arbenz estaba en Guatemala. El embajador argentino lo tuvo que montar a la fuerza, no sé qué, y lo saca. Pero ven acá, ¿dónde él conoce al elemento este de Raúl Castro y el señor López ese? En México. En Costa Rica. En la casa de María Antonia, en México. Eso es una cosa que escuché decir siempre. A Ñico lo conoce ahí en Guatemala. A Ñico López, que es el que le pone el nombre del Che. Y ahí conoce a Hilda Gadea, que es su primera. En Costa Rica él no tuvo ningún tipo de contacto. Ella quería preguntar algo, por favor. No, digamos, tenemos que cerrar ya. Y entonces hay gente que quiere una pregunta rápido y queremos... Esa muchacha lleva rato. La señora está levantando. Espérate. María. Y ella también. Por favor, Bueno. señorita. Lleva rato. Yo tenía dos preguntas, pero bueno, voy a reducirlas. Tenemos dos, sí. Quería saber lo que ustedes pensaban de Pombo y de los que lucharon contra el Che, que día con el Che, y qué pensaban ellos del Che. O sea, ¿realmente ellos también lo abandonaron? Quería saber si ustedes No, pensaban... el Pombo deja... Den una respuesta Sí, rápida. el Pombo deja un diario muy bonito, por cierto, yo lo tengo. Un diario de mucha fidelidad con el Che, el Pombo. Y casi todos, pues el Che tenía la propiedad de atraer mucho a los que fueron con él. Y le fueron fieles hasta el final, en sentido general. María. María, ¿cómo se borra la imagen o el mito del Che, o del buen Che Guevara que tú ves en todas las camisetas? Entonces uno le pregunta, ¿tú sabes quién es esa persona? No, era un guerrillero que peleaba por los pobres. ¿Cómo se borra eso? Memoria histórica. Yo creo que es un problema de tiempo. Yo creo que el Che se cruza muy rápido en toda una onda juvenil. Que todavía existe, pero bueno, él se cruza. La muerte de Che se cruza con Berkeley, con París, con México, Tlatelolco en México. Hay todo, en la década del 60 hay un movimiento juvenil. 68, o sea, la rebelión juvenil. Y en ese momento el Che muere y ahí se une ese mito. O sea, el ícono del Che nace en esa década por el movimiento juvenil que, repito, está en Alemania, en Berkeley, Y no, iba a pasar más tiempo. La imagen del Che fue más reproducida que cualquier otra foto del mundo. Este es uno de los lugares donde menos popularidad tiene, obviamente, pero tiene mucha popularidad en el mundo. El tema es que casi todos los billetes tienen a alguien que mató mucho y se sabe muy poco de eso. Todos los próceres que vemos en los billetes mataron bastantes personas y se sabe muy poco de estas cosas. Lo importante es, por eso digo que en algún momento ustedes salgan valer esta verdad para que convivan como el Señor, para que convivan con las otras verdades, porque todo se trata de punto de vista. Si a mí me dicen que yo recuerde este momento, yo diré una columna y los cuadros de Ignacio Agramonte y tal, y usted dirá, no, eso no es verdad. En este momento había únicas detrás, y los dos tenemos razón, solo que la óptica, el punto de vista varía, y todos esas ópticas deben formar parte de la realidad. Hoy aquí había una columna y había eso. Lo que no puede ser es que haya una sola cosa, ¿no? Y en Cuba en el futuro debe haber la versión de ustedes también. La mía es más del peso de esa figura, como una figura asfixiante, y lo que costó salir con el background y la gran mentira de la revolución, de esa gran mentira,
que no lo fue, aunque para ustedes comunismo hubiese sido malo de cualquier manera, para mí no de la misma manera, que si lo hubiese sido de verdad es una cosa, pero encima estos eran unos mentirosos. Y ahora están mostrando que lo único que les interesaba era el poder, ninguna ideología ninguna, no mueren por nada. Se hace traer médicos, Fidel se hace traer los médicos que haga falta de él. Él dijo que la mejor medicina era la cubana y se hizo traer un español del Gregorio Marañón para que le cure el hígado, faltando respeto a todos los médicos cubanos. Y mataron a Chávez en Cuba. Y mataron a Chávez. Muchísimas gracias a todos. Humberto, no hay tiempo. No hay tiempo.